Buenos días nuevamente a todos. Una vez más nos encontramos por este medio y como siempre es un placer. En la presentación anterior hablamos de cardiopatías congénitas, de hipertensión pulmonar y de patología aórtica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de otras cardiopatías que pueden complicar un embarazo o al revés, ser complicadas por un embarazo. Repasaremos algunas enfermedades valvulares, la enfermedad arterial coronaria, las miocardiopatías y las temidas canaliculopatías. Comenzaremos hablando de valvulopatías. Bien, en el caso de una estenosis mitral, la aurícula izquierda tiene dificultad para vaciarse y como no puede aumentar su contractilidad como lo podría hacer el ventrículo izquierdo, entonces sube la presión de la aurícula izquierda. Estas mujeres en general pueden tolerar bien el embarazo, pero cuando el área valvular mitral es muy chiquitita, cuando es una estenosis mitral severa, esto es, cuando tiene un área inferior a 1.5 centímetros cuadrados, la presión de la aurícula izquierda sube mucho y puede pasar de tener los habituales 6 milímetros de mercurio hasta tener 25 milímetros de mercurio, por ejemplo. El aumento de esta presión en la aurícula izquierda se traslada a las venas pulmonares, sube la presión de Wells y también sube la presión arterial pulmonar hasta valores como 45 milímetros de mercurio, y todo esto genera sobrecarga de las cavidades derechas. Ahora bien, este proceso puede llevar muchos años. Embarazadas que puedan estar asintomáticas, pero ya cursando un segundo o tercer trimestre de la gestación, debido al incremento del gasto cardíaco, como ya lo explicamos, puede pasar que el gradiente y la presión de la aurícula izquierda aumenten, con lo que estas pacientes pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y tromboembolia. Con el tiempo se puede producir, como también ya vimos, alteraciones histológicas en las paredes arteriales pulmonares, con un incremento de la resistencia vascular pulmonar y de la presión arterial pulmonar sistólica por arriba de los 50 milímetros de mercurio. Una cosa que es importante tener en cuenta es que en caso de aurículas izquierdas grandes, en caso de presencia de trombos o contraste espontáneo, de fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, estas pacientes deben anticoagularse. Puede considerarse la comisurotomía percutánea con áreas inferiores a 1 centímetro cuadrado, área valvular, una presión arterial pulmonar sistólica por arriba de los 50 milímetros de mercurio y clase funcional 3-4 que no mejore con la medicación. Y de ser necesario, se la debe hacer preferentemente después de las 20 semanas de edad gestacional. El área valvular aórtica normal es de alrededor de 3 centímetros cuadrados. Se habla de estenosis aórtica leve con áreas de 1.5 a 2, moderada de 1 a 1.5 y la estenosis aórtica es severa cuando el área valvular es inferior a 1 centímetro cuadrado. Y se asume que un área de menos de 1 centímetro cuadrado se correlaciona con un gradiente transvalvular, un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio y un gradiente pico mayor de 60 milímetros de mercurio. En este caso, sube la presión del ventrículo izquierdo durante la sístole. Ante este obstáculo que incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene un mayor estrés o tensión parietal. Recuerden que la tensión parietal por la ley de Laplace es igual a presión por radio sobre el doble del espesor, con lo que incrementando el espesor, el ventrículo izquierdo puede disminuir la tensión parietal. Entonces tendremos hipertrofia ventricular izquierda. Pero además habrá un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, con mayor posibilidad de isquemia miocárdica y también tendremos falla diastólica y en estadios posteriores dilatación ventricular izquierda, insuficiencia mitral, dilatación auricular y también posiblemente congestión pulmonar. Además habrá más riesgo de arritmias por fibrosis y en el caso de válvulas bicúspides habrá mayor riesgo de disección de aorta. ¿Y qué pasa anterogradamente? Bueno, anterogradamente podemos tener hipoperfusión cerebral
De allí la tríada sintomática conocida de disnea, angor y síncope de la estenosis aórtica. Pero para que esto pase, en general pueden pasar años. Durante el embarazo, en general, las estenosis aórticas son bien toleradas, excepto si ya es severa. La necesidad de una valvuloplastia percutánea, por último, o el implante de una prótesis valvular aórtica por vía percutánea, que es lo que conocemos como TAVI, es rara durante el embarazo. En la insuficiencia aórtica ahora hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo recibe la sangre que regurgita desde la aorta sumada a la que viene desde la aurícula izquierda. Esto genera hipertrofia ventricular izquierda y dilatación ventricular izquierda. Durante el embarazo puede producirse insuficiencia cardíaca y en casos graves puede requerirse hasta cirugía, obviamente con la previa interrupción del embarazo. También la insuficiencia mitral produce sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral puede ser primaria o secundaria, crónica o aguda. Como siempre va quedando un volumen residual, la curva presión-volumen se desplaza hacia la derecha y como parte de ese proceso de adaptación, el ventrículo izquierdo se dilata. La aurícula izquierda tiende a hacer lo mismo, pero es menos complaciente que el ventrículo izquierdo, y entonces sube la presión de la aurícula izquierda y esto se traslada a las venas pulmonares y al circuito pulmonar. Esta adaptación gradual permite una buena tolerancia a lo largo del tiempo, cosa que no sucede cuando estamos ante una insuficiencia mitral aguda. El embarazo, en casos de insuficiencia mitral, cuando no es severa, puede tolerarse relativamente bien, pero en casos de insuficiencia mitral severa puede hasta requerir cirugía. Y tenemos también embarazadas que ya tienen implantada una prótesis valvular. Estas pacientes representan un verdadero desafío. Por un lado, las bioprótesis no requieren anticoagulación a largo plazo, pero son más propensas a generar disfunción durante el embarazo. Y a veces esta disfunción es grave y puede requerir intervención. Con las prótesis mecánicas, por otro lado, que son ya un riesgo materno clase 3 de la OMS, está el problema de la anticoagulación, que si se suspende genera el riesgo de trombosis valvular. Se tapa la válvula y la paciente y el bebé se mueren si no se administra un fibrinolítico o se realiza una cirugía de urgencia. Por lo tanto, la anticoagulación debe hacerse, pero lamentablemente genera el riesgo de complicaciones hemorrágicas, además de que también tiene otros riesgos como plaquetopenia y osteoporosis en la madre, y en el feto de embriopatías o fetopatías, de hemorragia retroplacentaria y de muerte fetal. Se requiere en consecuencia un control muy estricto del nivel de la anticoagulación. El riesgo de trombosis, es menor con antagonistas de la vitamina K, pero con estas el riesgo de embrio y fetopatía en el primer trimestre hace que uno considere su reemplazo por heparina no fraccionada o por heparina de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación, lo que debe hacerse mediante el control y el seguimiento con KPTT en caso de heparina no fraccionada y de anti-10A en el caso de heparina de bajo peso molecular. Alcanzadas las 36 semanas, se debería considerar pasar a las pacientes a un tratamiento con heparina no fraccionada para suspenderlas 6 horas antes de la cesárea. Ahora es importante saber que en pacientes anticoaguladas el parto vaginal está contraindicado por el riesgo de hemorragia intracraneal del feto cuando pase por el canal del parto. ¿La enfermedad coronaria es posible durante el embarazo? Sí, de hecho el embarazo al menos triplica el riesgo de infarto agudo de miocardio. A mayor edad de la madre, más prevalencia de factores de riesgo y más riesgo de eventos vasculares por aterosclerosis. Además, la preeclampsia,
La trombofilia y la hipercoagulabilidad del embarazo pueden incrementar el riesgo de trombosis coronaria con oclusión parcial o total de un vaso. Por otro lado, una hemorragia postparto, una infección o una mayor descarga de catecolamina pueden generar un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno en el flujo coronario y generar isquemia. E incluso el uso de derivados ergóticos puede también generar vasoespasmo coronario y consecuentemente isquemia. Ahora bien, todos estos mecanismos, si bien son posibles en una embarazada, lo cierto es que en la mayoría de los casos el mecanismo es otro. ¿Cuál? La disección coronaria espontánea relacionada con el embarazo, que es atribuible a relaciones fluctuantes de estrógeno-progesterona, que suele ocurrir hacia el final del embarazo afectando coronarias izquierdas y a veces con lesión de más de un vaso. Generan clínica con riesgo de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, arritmias y muerte materna, así como riesgo de muerte fetal. Como en cualquier caso de infarto, producen cambios electrocardiográficos, alteraciones de motilidad en el ecocardiograma, elevan transaminasas, LDH, CPK, troponina, requieren tratamiento con antiagregación, a veces también clopidogrel, heparina, beta bloqueantes y en ocasiones una angioplastia y la colocación de stent. Posterior a un síndrome coronario agudo, se sugiere una espera de al menos un año sin embarazo. Y si ya está embarazada, se sugiere postergar el parto, preferentemente por vía vaginal, por al menos 2 semanas. Bueno, vamos a hablar ahora de las miocardiopatías. Es muy difícil clasificar a las miocardiopatías. En el 2006 se hablaba de primarias y secundarias, de origen genético, adquirido o mixta. Ya en el 2008 se las separó en 5 grandes grupos y en el 2013 se propuso la clasificación Mojes, que tiene en cuenta el fenotipo morfofuncional, la afectación de distintos órganos, el origen genético o no, la etiología y el estadio de insuficiencia cardíaca y o clase funcional. En síntesis, las miocardiopatías se definen desde el 2008 como alteraciones estructurales y o funcionales del músculo cardíaco en ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular o cardiopatía congénita suficiente como para causar la anormalidad miocárdica observada. En sentido práctico, se las puede agrupar según su fenotipo en miocardiopatía dilatada, miohipertrófica, restrictiva, displasia hemogénica del ventrículo derecho y miocardio no compactado. Pueden afectar solamente al corazón o estar asociadas a afectación de otros órganos o sistemas. Muchas de ellas de causa genética, pero también puede ser adquirida, como las virales, las autoinmunes, las debidas a acumulación, las tóxicas, las inducidas por taquicardia, por estrés, por parto, etc. Pueden mantenerse asintomáticas o pueden generar dos problemas importantes: insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Las miocardiopatías dilatadas se caracterizan por dilatación de las cavidades cardíacas, disfunción sistólica e insuficiencia funcional de las válvulas auriculoventriculares. Es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca. Su etiología es diversa, con origen genético, inflamatorio, autoinmune, tóxico, por depósito, por drogas, trastornos endocrinos o periparto. El embarazo será mal tolerado en aquellas pacientes que tengan clase funcional 3-4 y deterioro de la clase funcional, y también en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o con shock cardiogénico. Un tipo particular de miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía periparto, cuya etiología es incierta, pero se han propuesto factores genéticos, inflamatorios,
de desbalance angiogénico y estrés oxidativo como causales de la mioperiparto. Se presenta en el último mes del embarazo o dentro de los 5 meses posteriores al parto, con disfunción sistólica ventricular izquierda y fracción de eyección menor al 45% por ecocardiografía. Su diagnóstico es por descarte, pues se deben descartar otras causas de insuficiencia cardíaca. Las pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden presentar trombosis, arritmia y hasta muerte súbita. Lo bueno es que pueden recuperar luego la función sistólica ventricular izquierda, en general dentro de los 6 meses posteriores al parto, pero también pueden quedar ya con disfunción sistólica y un problema importante es que se repiten embarazos posteriores, por lo que el solo antecedente de haber tenido la mioperiparto contraindica el embarazo por riesgo materno clase 4 de la OMS. Además del tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca, que puede incluir asistencia respiratoria mecánica, soporte circulatorio, balón de contrapulsación intraórtico, trasplante cardíaco y prevención de arritmias, a veces con un cardiodesfibrilador, se han demostrado beneficios con la utilización de bromocriptina, que es un inhibidor de la liberación de prolactina. Se usa en dosis de 2,5 miligramos cada 24 horas por una semana, continuando en casos graves con 2,5 miligramos cada 12 horas por 2 semanas y luego cada 24 horas por 6 semanas más. En nuestro medio usamos cabergolina, que es el Lactamax. Takotsubo o miocardiopatía por estrés también se ha descrito en el embarazo. Esta se caracteriza por dolor torácico o no, alteraciones electrocardiográficas en la cara anterior y trastornos de la motilidad, en general de los segmentos mediales y basales, con una hipermotilidad basal, lo que genera en el ecocardiograma o en un ventriculograma la imagen típica que le dio el nombre a esta patología, pues se parece a una vasija de las que se utilizan en Japón para atrapar pulpos: taco, pulpo, tsubo, vasija. Su diagnóstico se hace por descarte y requiere coronarias angiográficamente normales. Es una alteración transitoria que se atribuye a sobrecarga de catecolaminas, por lo que hay que tener cuidado con el uso de ergotamina, etilefrina y noradrenalina del parto y la anestesia. En general, hay recuperación completa de la función sistólica ventricular izquierda en el transcurso de 1 a 2 semanas, pero mientras tanto puede generar insuficiencia cardíaca, shock, arritmias y muerte súbita. En las miocardiopatías hipertróficas veremos un engrosamiento parietal en más de un segmento, especialmente a nivel del septum interventricular, que no puede explicarse por ninguna condición de carga como hipertensión arterial o estenosis aórtica. Puede deberse a alteraciones genéticas sarcoméricas o a otras causas con las que hay que establecer el diagnóstico diferencial. Pueden cursar con fracción de eyección normal, pero generan disfunción diastólica. Propician dilatación auricular y fibrilación auricular que pueden ser mal toleradas. Pueden generar obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con gradiente mayor a 30 milímetros de mercurio en reposo, o no generar obstrucción en el tracto de salida. Si hay obstrucción, pueden evolucionar con insuficiencia cardíaca y a veces con signos de bajo gasto cardíaco cuando predomina el patrón restrictivo. Para las obstructivas, el tratamiento se basa en el uso de beta bloqueantes, o verapamil o diltiazem si no se toleran los beta bloqueantes. Si no anda con esto, se puede agregar disopiramida, que es un inotrópico negativo que disminuye gradientes sin generar proarritmia. Y ya si esto no funciona, el gradiente es de más de 50 milímetros de mercurio en reposo y hay clase funcional 3-4, se debe considerar la miectomía septal, sobre todo en jóvenes, o la ablación septal con alcohol, que es mejor en pacientes más añosos. Para el caso de las miocardiopatías hipertróficas por depósito, hay terapias específicas como el migalastat, alfa o beta agalaxidasa o alfa glucosidasa. Las embarazadas con miocardiopatía hipertrófica pueden cursar asintomáticas su embarazo con buen pronóstico para madre e hijo. Pero en general,
Las gestantes pueden tener más eventos cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca, angina, deterioro de la capacidad funcional y hospitalización, y pueden tener más arritmias, fundamentalmente taquicardias ventriculares que tienden a responder menos al tratamiento. Hay que cuidar a estas pacientes especialmente hacia las 30 semanas de edad gestacional, que es cuando hay mayor aumento del gasto cardíaco. Un problema muy importante en las miocardiopatías hipertróficas es el riesgo de muerte súbita. Tengan o no obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tengan o no insuficiencia cardíaca o cualquier otro síntoma, por lo que debe siempre estratificarse el riesgo de muerte súbita y, en caso de que sea necesario, implantar un cardiodesfibrilador. De esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de arritmias. En la maternidad tuvimos varias pacientes con miocarditis hipertrófica. Una de ellas cursó su gesta y su parto sin inconvenientes, a pesar de tener antecedentes de síncope recurrente, un septum muy grueso de más de 35 y una curva plana de la presión arterial en una prueba ergométrica. A esta paciente se le implantó un cardiodesfibrilador posterior al parto, que fue por cesárea, todo muy bien tolerado. Las miocardiopatías restrictivas pueden ser infiltrativas o no infiltrativas, por enfermedades de depósito o por desorden endomiocárdico. Estos corazones, que no están dilatados y sus paredes tienen un espesor normal o levemente aumentado, cursan con disfunción diastólica, presiones auriculares elevadas, agrandamiento auricular y mayor riesgo de fibrilación auricular. Generalmente tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero el trastorno en la relajación ventricular puede condicionar una precarga disminuida y, en consecuencia, una disminución del gasto cardíaco. Son infrecuentes, pero posibles durante el embarazo. Requieren seguimiento estrecho, requieren la evaluación de la afectación de otros órganos y sistemas y el tratamiento, una vez más, de insuficiencia cardíaca, arritmias y el riesgo de trombosis. En cuanto a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, diremos que tanto para el diagnóstico como para la estratificación del riesgo va a ser importante considerar la presencia de síntomas, la historia familiar y detectar alteraciones tanto en el electrocardiograma, la presencia de ondas epsilon, o en el ecocardiograma. Depende del reemplazo del miocardio, en especial del ventrículo derecho, por tejido fibroadiposo. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho puede provocar muerte súbita, con arritmias que pueden ser difíciles de manejar con fármacos e incluso con el cardiodesfibrilador en pacientes con tormenta eléctrica. Afortunadamente, existe la posibilidad de ablación por radiofrecuencia sin necesidad de radioscopía. Mencionaremos una miocardiopatía más, que es la miocardiopatía no compactada, que se presenta por la detención de la compactación del ventrículo izquierdo en el desarrollo embrionario. Tiene un espectro clínico amplio, que va desde casos leves a severos, con riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias con muerte súbita y eventos de embolia. Solo hay reportes aislados durante el embarazo. Por último, en el día de hoy hablaremos de las canaliculopatías, que son anomalías genéticas que afectan los poros que regulan la entrada y salida de iones a través de la membrana celular cardíaca. Y de esta manera, si funcionan mal, predisponen a arritmias ventriculares y a muerte súbita cardíaca. De manera muy resumida, diremos que hay diferencias regionales en la densidad de distintos canales iónicos distribuidos en todo el corazón. Y por otro lado, hay diferencias funcionales entre las tres capas musculares del corazón: endocardio, epicardio y células M. Especialmente en lo que se refiere a la morfología endómodo durante la fase 1 del potencial de acción y en los tiempos de repolarización. Estas diferencias generan una heterogeneidad transmural en la repolarización ventricular, que en condiciones normales no son suficientes para promover arritmias, pero cuando estas diferencias se amplifican, puede proveer el sustrato y el gatillo para arritmias reentrantes. Esta amplificación de la heterogeneidad puede darse en casos de hipotermia, en casos de isquemia o por alteración de canales iónicos, que es lo que pasa en las canaliculopatías. En el síndrome de Brugada, la amplificación de la heterogeneidad está dada por una pérdida en la función de los canales de sodio o calcio, o por una ganancia en la función de los canales de potasio.
La mayor densidad de los canales I-TO en el epicardio genera un gradiente de voltaje transmural con elevación del ST, que es lo que típicamente vemos en las derivaciones B1 y B2. A medida que aumenta la muesca en el epicardio, se prolonga el potencial de acción y se revierte la secuencia normal de repolarización de epicardio a endocardio, quedando entonces de endocardio a epicardio, generando ondas T negativas en el electrocardiograma. A esta dispersión transmural se le agrega la dispersión epicárdica por la mayor densidad de canales I-TO en ciertas áreas. Ahora bien, cuando la muesca es profunda y alcanza los menos 30 milivoltios, ocurre un fenómeno de repolarización del todo o nada, con pérdida completa del domo. Pero mientras el domo se pierde en algunas células, se mantiene en otras células, permitiendo que se transmita desde las que lo conservan hacia los que lo han perdido, propiciando lo que se llama reentrada en fase 2. El síndrome de Brugada tiene baja prevalencia, pero puede ser mortal. Es mucho menos frecuente en mujeres que en hombres. Hay una relación de 8-1 a favor de hombres. Y esta, digamos, menor posibilidad de que las mujeres tengan Brugada que los hombres es atribuible a algún efecto protector del estradiol. Se debe estratificar el riesgo previo al embarazo, durante el cual puede desde no haber arritmias hasta la posibilidad de tormenta eléctrica. Es importante evitar drogas que pueden propiciar arritmias en este contexto, como algunos anestésicos. También hay páginas en donde uno puede consultar qué drogas evitar. Y una cosa muy importante es en estas mujeres evitar la fiebre, que es más común durante el puerperio y que puede desencadenar arritmias y muerte súbita. En el síndrome de QT largo hay alteraciones de canales iónicos de potasio y menos frecuentemente en canales de sodio o de calcio. Las embarazadas con síndrome de QT largo tienen más riesgo de síncope y de muerte súbita, especialmente en el puerperio. Se habla de esa persistencia de riesgo 40 semanas después del parto. ¿Por qué? Por disminución de frecuencia cardíaca, por estrés, por alteraciones en el sueño. Se deben evitar drogas que prolonguen el QT. También hay páginas con listado de estas drogas. El uso de beta bloqueantes está asociado a menor riesgo de eventos y debe usarse en todo el embarazo y después del parto. La taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica es una enfermedad rara que puede gatillarse por estrés físico o emocional, con eventos que son más frecuentes entre los 13 y los 26 años, con lo que afecta a mujeres en edad fértil. Con beta bloqueante los eventos bajan a la mitad. Bueno, y también hay otras canaliculopatías que podrían explicar también fibrilación ventricular y muerte súbita, como el síndrome de QT corto, el patrón de repolarización precoz, la fibrilación ventricular idiopática, a los que en esta charla solamente las menciono. Como pueden ver, hemos hecho un muy breve repaso de distintas cardiopatías, congénitas, valvulares, coronarias, del miocardio en sí mismo, de patologías vasculares y hasta de hipertensión pulmonar. Todas estas cardiopatías pueden presentarse en una mujer embarazada y hemos mencionado algunos aspectos particulares de cada una de ellas por separado. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas patologías? Como venimos mencionando, todas pueden generar arritmias, insuficiencia cardíaca, tromboembolia o disfunción vascular. Todas nuestras conductas diagnósticas de seguimiento y control van a influir directamente no en una paciente, sino en 2 o más pacientes. Por lo que es sumamente importante considerar también las consecuencias fetales, como el retardo de crecimiento intrauterino y las alteraciones del flujo, que como ya vimos podemos evaluarlas mediante ecografía y Doppler de arterias uterinas, del cordón umbilical y a nivel cerebral. Muy bien, señoras y señores, espero no haberlos cansado en esta oportunidad. En la próxima parte hablaremos acerca de arritmias durante el embarazo. Saludos.